No queremos que vengas, mamá. No estás invitada. Esas palabras llegaron por mensaje de texto mientras yo estaba revisando por tercera vez la confirmación del restaurante. 12 personas. Mesa reservada para las 8 de la noche. Todo pagado por adelantado con mi pensión de 3 meses. Las letras en la pantalla de mi teléfono se volvieron borrosas. Leí el mensaje otra vez, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Como si fuera un error. Como si mi propia hija Juana no hubiera escrito esas palabras que me partieron el alma en dos. Ya hablamos con Jorge. Él está de acuerdo. Mejor quédate en casa, mamá. No queremos drama. Otro mensaje. Esta vez de mi hijo. Mi Jorge. El mismo que hace 30 años lloraba cuando yo salía 5 minutos a la tienda. Mis manos temblaron mientras sostenía el teléfono. El mismo teléfono donde tenía guardado el comprobante del pago del restaurante. 5,000 pesos. 3 meses completos de mi pensión. Todo porque quería reunir a mi familia después de tanto tiempo sin vernos todos juntos. Me senté en el borde de mi cama, la misma cama donde había soñado con este momento durante semanas. Había imaginado las risas, las conversaciones, los abrazos. Había pensado en cada detalle. Incluso había comprado un vestido nuevo, color vino, porque Juana siempre decía que ese color me favorecía. El silencio de mi casa se volvió ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la sala y el ruido lejano de los carros en la calle. Afuera, la vida seguía normal. Adentro, mi mundo se había derrumbado con unas cuantas palabras en una pantalla fría. No queremos que vengas. Como si fuera una extraña. Como si no fuera la mujer que los había cargado en brazos cuando eran bebés. Como si no fuera quien se había levantado a las 3 de la madrugada cuando tenían fiebre. Como si no fuera quien había trabajado doble turno durante años para darles todo lo que necesitaban. Cerré los ojos y traté de recordar cuando había empezado todo esto. Cuando mis hijos habían dejado de verme como su madre y habían empezado a verme como un estorbo. Cuando las visitas se volvieron obligación. Cuando las llamadas se volvieron cortantes. Cuando yo, Gloria Palmas, había dejado de ser importante en sus vidas. El teléfono vibró otra vez. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que era Juana o Jorge pidiendo disculpas. Que se habían arrepentido. Que todo había sido un malentendido terrible. Pero no. Era la confirmación del restaurante recordándome nuestra reservación para mañana en la noche. Esperamos con gusto a usted y sus acompañantes para una velada especial. Una velada especial que ya no iba a existir. Las lágrimas llegaron sin aviso. Primero una, después otra, hasta que se convirtieron en un llanto silencioso que me sacudió todo el cuerpo. 72 años de vida y nunca había sentido un dolor tan profundo. Ni cuando murió mi esposo. Ni cuando perdí mi trabajo. Nunca como ahora. Me levanté y caminé hasta la ventana. La calle estaba tranquila. Los vecinos regresaban del trabajo. Algunos niños jugaban en la banqueta. Vida normal. Familias normales. Mientras yo estaba aquí, destruida por la crueldad de mis propios hijos. Recordé cuando llamé a Juana hace 2 semanas para proponerle la cena. Su voz había sonado diferente, distante, pero había dicho que sí. Está bien, mamá. Organiza todo. Esas fueron sus palabras exactas. Ahora entendía por qué había sonado tan fría. Ya estaban planeando esto. Ya habían decidido excluirme. Volví a mirar el mensaje. No queremos drama. Como si yo fuera la que causaba problemas. Como si pedirles que cenaran conmigo fuera demasiado. Como si mi amor de madre fuera una carga, una molestia, algo de lo que tenían que deshacerse. Mi teléfono sonó. El corazón me dio un vuelco. Era un número desconocido. Contesté con la voz quebrada. Señora Gloria, soy del restaurante Las Flores. Solo confirmamos su reservación para mañana. 12 personas a las 8. La voz amable del joven me atravesó como un cuchillo. Yo, necesito cancelar. Las palabras salieron rotas, como susurros. ¿Algún problema, señora? Podemos cambiar la fecha si necesita. No, cancele todo. Por favor. Colgué antes de que pudiera escuchar su respuesta. Antes de tener que explicar que mis propios hijos no me querían en su mesa. Me senté en el suelo de mi recámara, recargada contra la pared. El vestido color vino colgaba del closet, mudo testigo de mis ilusiones rotas. Las zapatillas nuevas que había comprado seguían en su caja.
Todo listo para una celebración que nunca iba a existir. En el silencio de mi casa, comenzó a nacer algo diferente. Ya no era solo dolor. Era algo más profundo, más peligroso. Era la comprensión de que había dedicado toda mi vida a personas que no me valoraban. Era el inicio de una transformación que ni yo misma podía imaginar en ese momento. Hace 20 años, Jorge tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Recuerdo cada detalle de esas noches interminables en el hospital. Yo dormía en una silla incómoda junto a su cama, sosteniendo su manita caliente mientras él respiraba con dificultad. «No te vayas, mami», me decía cada vez que intentaba levantarme para ir al baño. El doctor había dicho que era grave, que los próximos días serían decisivos. Yo no me moví de ahí, ni para comer, ni para bañarme, ni para cambiarme de ropa. Solo existía mi hijo y su respiración entrecortada que me partía el alma. Juana tenía 12 años entonces. Llegaba al hospital después de la escuela y se sentaba del otro lado de la cama. Los tres formábamos una pequeña isla en medio de la tormenta. Ella me traía sándwiches que había preparado en casa, torpes pero hechos con amor. «Para que no te desmayes, mami», me decía con esa seriedad que tienen los niños cuando sienten que el mundo de los adultos se tambalea. Las noches eran lo peor. Jorge deliraba por la fiebre y me llamaba entre sueños. «Mami, no me dejes. Tengo miedo». Yo le cantaba las mismas canciones que le cantaba cuando era bebé, bajito para no despertar a otros niños en la sala. Mi voz se había vuelto ronca, pero seguía cantando. Una madrugada, Jorge abrió los ojos y me miró con esa claridad que tienen los niños después de una enfermedad. «Mami, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí». Sus palabras se grabaron en mi corazón como una promesa sagrada. Una promesa que hoy, 30 años después, se había convertido en cenizas. Cuando finalmente salió del hospital, Jorge no se separaba de mí. Se sentaba en mis piernas mientras yo cocinaba. Dormía en mi cama porque tenía pesadillas. Me abrazaba tan fuerte que a veces me costaba respirar, pero yo no me quejaba. Había estado tan cerca de perderlo que cada abrazo era un regalo. Juana también cambió después de esa experiencia. Se volvió más protectora conmigo. Cuando alguien me gritaba en la calle o un vecino se quejaba de algo, ella salía a defenderme con esa fiereza que solo tienen las hijas que aman a sus madres. «No le hables así a mi mamá», les decía con los puños cerrados, lista para pelear por mí. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Después de misa, llegábamos y yo cocinaba para ellos. Jorge me ayudaba a pelar papas, siempre platicándome de la escuela, de sus amigos, de sus sueños de ser bombero para salvar vidas como los doctores habían salvado la suya. Juana ponía la mesa y me contaba de las niñas de su salón, de los maestros, de todo lo que pasaba en su mundo de adolescente. «Mami, cuando tengas 80 años, yo voy a vivir contigo», me decía Juana mientras secaba los platos. «Vamos a ser dos viejitas contentas viendo televisión y comiendo dulces». Nos reíamos imaginando esa escena. Nunca pensé que a los 72 años, 20 años antes de los 80 que ella había mencionado, ya me considerarían un estorbo. Recordé la primera novia de Jorge. Tenía 17 años y llegó a casa nervioso, con las mejillas rojas, para presentármela. «Mami, ella es muy importante para mí. Espero que le caiga bien». Se llamaba Patricia y era una niña dulce que me ayudaba en la cocina y me preguntaba por las recetas de familia. Esa relación no duró, pero Jorge siguió trayendo novias a casa durante años. Todas sabían que para conquistar su corazón tenían que pasar por mí primero. «Mi mamá es lo más importante en mi vida», les decía sin pena. Yo me sentía orgullosa de esa conexión especial que teníamos. Juana tardó más en traer novios, pero cuando lo hacía, yo era siempre la primera en conocerlos. «Quiero que veas si es bueno para mí, mami», me decía. «Tú tienes un instinto especial para estas cosas». Y tenía razón. Siempre supe cuáles relaciones iban a durar y cuáles no. Cuando Jorge se casó, yo fui quien organizó gran parte de la boda. Él insistió en que fuera yo quien lo acompañara al altar después de darle mi bendición. «Nadie más puede hacer esto, mami. Eres la mujer más importante de mi vida junto con ella». Sus palabras me llenaron de una felicidad que creí que duraría para siempre. Juana se casó 2 años después. El día antes de la ceremonia se acostó conmigo en mi cama, como cuando era niña y tenía pesadillas. «Tengo miedo, mami», me confesó. «¿Y si no soy buena esposa?». Pasamos toda la noche hablando, yo acariciando su cabello como había hecho miles de veces cuando era pequeña. Esos recuerdos ahora me dolían más que cualquier enfermedad.
porque mostraban lo que habíamos sido y lo que habíamos perdido. Mostraban cuánto me habían amado y cuán profunda era la traición de este momento. Los niños que una vez prometieron cuidarme ahora no me querían ni en su mesa. El contraste era devastador. De ser el centro de su mundo a ser una molestia de la que querían deshacerse. De ser la persona más importante a ser alguien que causaba drama. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Todo comenzó sutilmente, tan gradual que al principio no me di cuenta. Las llamadas telefónicas se fueron haciendo más cortas. Los te amo, mami al final de cada conversación desaparecieron poco a poco. Las visitas dominicales se espaciaron. Primero cada 15 días, luego una vez al mes, después solo en fechas especiales. La primera humillación fue tan pequeña que casi la ignoré. Fue en el cumpleaños de Jorge, hace 3 años. Llegué temprano para ayudar con los preparativos, como siempre había hecho. Su esposa Carmen me abrió la puerta con una sonrisa forzada. «Ay, Gloria, ya tenemos todo listo. No necesitabas venir tan temprano». Me quedé parada en la entrada, confundida. Siempre había sido yo quien organizaba las fiestas de mis hijos. Quien cocinaba sus platillos favoritos, quien decoraba, quien se aseguraba de que todo fuera perfecto. Pero, pensé que podía ayudar, murmuré. «No, no, mejor siéntate. Tú eres la invitada de honor», me dijo Carmen, pero algo en su tono me hizo sentir que ya no era bienvenida en la cocina. Me senté en la sala, viendo cómo otras mujeres, las esposas de los amigos de Jorge, se movían por mi antigua cocina como si fuera la suya. Esa noche, cuando se repartió el pastel, me dieron el último pedazo. No fue intencional, me dijeron. Pero yo recordaba cuando Jorge me daba siempre la primera rebanada, la del centro, porque sabía que era mi favorita. Para la mejor mamá del mundo, solía decirme. Ahora apenas me miraba mientras comía. La segunda humillación llegó en Navidad de ese mismo año. Juana me había dicho que fuera a su casa para la cena navideña. Llegué con regalos para todos, como siempre. Pero cuando entré, vi que ya habían puesto la mesa. Y no había un lugar para mí. «Ay, mamá, se nos olvidó avisarte. Decidimos hacer algo pequeñito este año», me dijo Juana sin mirarme a los ojos. «Pero puedes quedarte un ratito antes de que lleguen los demás invitados». Los demás invitados. Como si yo fuera una visita de compromiso, y no la madre de la casa. Me senté en el sofá mientras ellos cenaban. Me ofrecieron un plato más tarde, cuando ya habían terminado. Comí sola en la cocina mientras ellos reían en el comedor. Después empezaron las mentiras piadosas. «Mamá, no vamos a poder visitarte este domingo. Jorge tiene mucho trabajo». Pero yo veía en sus redes sociales las fotos de sus paseos familiares, sus comidas en restaurantes, sus tardes de película. Tenían tiempo para todo menos para mí. Un día fui a visitarlo sin avisar. Necesitaba ese contacto, esa conexión que se estaba perdiendo. Toqué el timbre de la casa de Juana y escuché voces adentro, risas, música. Pero nadie abrió. Esperé 5 minutos, 10, 15. Volví a tocar. Silencio. 2 horas después, Juana me llamó. «Mamá, disculpa, no estábamos en casa. Pasó algo importante». Mentira. Estaba segura de que habían estado ahí. Simplemente no quisieron abrir. Ya no era bienvenida ni siquiera sin avisar. Las conversaciones telefónicas se volvieron mecánicas. «Hola, mamá. ¿Cómo estás? Ah, qué bueno. Nosotros bien. Te hablamos después». Clic, 30 segundos de mi vida que habían durado años enteros cuando eran niños. 30 segundos para una relación que había sido mi universo completo. Jorge dejó de contarme de su trabajo. Antes llegaba emocionado a platicarme de sus proyectos, de sus compañeros, de sus sueños de crecimiento profesional. Ahora, cuando le preguntaba, me respondía con monosílabos. «Bien, mamá. Todo bien». Como si mis preguntas fueran una intrusión en su vida privada. Juana dejó de pedirme consejos. Durante años había sido su confidente, la primera persona a quien le contaba sus problemas, sus alegrías, sus preocupaciones. «¿Qué harías tú, mami?», me preguntaba siempre. Ahora resolvía todo sin consultarme. Me enteraba de las cosas importantes por casualidad, casi por accidente. El año pasado no me invitaron al Día de las Madres. «Mamá, este año vamos a hacer algo muy sencillo, solo nosotros», me dijo Jorge por teléfono. «Pero te llevamos flores en la tarde». Las flores llegaron con un delivery. Ni siquiera se molestaron en traérmelas personalmente.
Para mi cumpleaños número 71, recibí felicitaciones por mensaje de texto. Mensajes fríos, sin alma. Felicidades, mamá. Que tengas un bonito día. Como si fueran saludos de cortesía para una conocida lejana. Pasé ese día sola, comiendo un pastelito que me compré en la panadería de la esquina. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que ya no formaba parte de sus planes futuros. Antes me incluían en todo. Cuando vayamos de vacaciones el próximo año, mamá. O estamos pensando comprar una casa más grande para que tengas tu cuarto. Ahora sus conversaciones sobre el futuro no me mencionaban. Como si hubiera dejado de existir en sus proyectos de vida. Cuando enfermé de gripe el invierno pasado, no vinieron a cuidarme. Antes, al menor estornudo, Jorge llegaba con medicinas y Juana con caldito de pollo. Esta vez me dijeron por teléfono que me cuidara mucho y que les avisara si necesitaba algo. Pero no vinieron. Estuve 3 días con fiebre, sola, preguntándome cuándo había dejado de ser una prioridad para ellos. Cada pequeña humillación era como una gota de agua que poco a poco iba erosionando la roca de nuestro amor. Tan lenta que no lo noté hasta que la roca se convirtió en arena y se la llevó el viento. Hasta que mis hijos, los seres que más había amado en la vida, se convirtieron en extraños que me toleraban por obligación. Y ahora esto. La humillación final. El rechazo absoluto. No queremos que vengas. Ya ni siquiera pretendían que me querían ahí. El timbre sonó a las 10 de la mañana del día siguiente. Todavía tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Me levanté despacio, arrastrando los pies hacia la puerta sin muchas ganas de ver a nadie. Pero cuando abrí, ahí estaba Francisca Bonilla, mi vecina de al lado, con una charola humeante en las manos. Buenos días, Gloria. Te traje café y pan dulce recién hecho. Su sonrisa cálida me desarmó por completo. Francisca era una mujer de 65 años, viuda como yo, que siempre tenía una palabra amable y una sonrisa genuine para todos en el barrio. Francisca, no tenías que molestarte, le dije, pero mi voz salió quebrada. Ella me miró con esos ojos sabios que ven más allá de las palabras. ¿Puedo pasar? Se ve que necesitas compañía. No esperó mi respuesta. Entró a mi casa como si fuera la cosa más natural del mundo y se dirigió directamente a la cocina. Anda, siéntate. Yo sirvo. Me dejé caer en una silla mientras ella preparaba el café con la familiaridad de alguien que entiende que a veces los gestos simples son los más poderosos. El aroma del café llenó la cocina y por primera vez en horas sentí que podía respirar un poco mejor. ¿Qué pasó, Gloria? Su pregunta fue directa pero gentil. No fingió que no se había dado cuenta de mi estado. No hizo preguntas innecesarias. Simplemente abrió la puerta para que yo hablara si quería. Y hablé. Todo salió como un río desbordado. Le conté del restaurante, de los mensajes crueles, de la cena que había planeado con tanto amor, del dinero gastado, de la ilusión rota. Francisca escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, su mano ocasionalmente tocando la mía en gestos de apoyo silencioso. «Ay, Gloria», suspiró cuando terminé. Los hijos a veces se olvidan de dónde vienen. Se olvidan de quien les enseñó a caminar, a hablar, a ser personas de bien. Pero es que no entiendo, Francisca. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en una carga? Las lágrimas volvieron a salir, pero esta vez no me sentí tan sola con ellas. Francisca se levantó y me sirvió más café. ¿Sabes qué pienso? Que tú no hiciste nada mal. El problema es que les diste tanto que se acostumbraron a recibir sin dar nada a cambio. Los malcriaste con tu amor incondicional. Sus palabras me dolieron porque llevaban una verdad que yo no había querido ver. Tal vez si había sido demasiado dadivosa, demasiado disponible, demasiado dispuesta a sacrificarme por ello sin pedir nada a cambio. Cuando mis hijos eran pequeños, continuó Francisca, mi suegra me dijo algo que nunca olvidé. Dale a tus hijos raíces para que sepan de dónde vienen, pero también alas para que vuelen. Pero nunca olvides enseñarles que las raíces también necesitan cuidado, punto. Yo solo quería ser una buena madre, murmuré. Y lo fuiste, Gloria. Fuiste tan buena que se olvidaron de que las madres también somos personas con sentimientos, con necesidades, con derecho a ser amadas y respetadas. Francisca se sentó más cerca de mí. Pero eso no significa que tengas que quedarte ahí, esperando migajas de cariño. Me miró fijamente, con esa intensidad que tienen las mujeres cuando están a punto de decir algo importante. ¿Sabes qué hice yo cuando mi hijo empezó a tratarme como sirvienta en lugar de como su madre? Negué con la cabeza, curiosa a pesar del dolor.
Dejé de estar disponible todo el tiempo. Dejé de resolver todos sus problemas. Dejé de ser la respuesta automática a todas sus necesidades. Su voz se endureció un poco. Fue difícil al principio, porque una como madre tiene el instinto de correr cada vez que los hijos llaman. Pero necesitaba que entendiera que yo era una persona, no solo su madre. Y funcionó. Al principio se enojó. No entendía por qué ya no llegaba corriendo cada vez que me necesitaba. Pero poco a poco empezó a valorar los momentos que pasábamos juntos. Empezó a llamarme porque quería hablar conmigo, no porque necesitaba algo. Francisca sonrió con nostalgia. Ahora tenemos una relación mucho mejor. Bebí mi café en silencio, procesando sus palabras. Había algo liberador en escuchar que no era la única madre que había pasado por esto. Que no era una experiencia única mía, sino algo que muchas mujeres enfrentaban cuando sus hijos crecían y formaban sus propias familias. ¿Tú crees que mis hijos pueden cambiar?, pregunté con una esperanza tímida. Francisca me tomó las manos. No lo sé, Gloria. Pero lo que sí sé es que tú puedes cambiar. Puedes decidir que ya no vas a permitir que te traten así. Puedes decidir que tu felicidad no depende de la aprobación de ellos. No sé cómo hacer eso. Toda mi vida ha girado alrededor de ellos. Entonces es hora de que empiece a girar alrededor de ti. Su voz fue firme pero amable. Tienes 72 años, Gloria. Eres una mujer inteligente, capaz, con mucho amor para dar. Pero ese amor tiene que empezar por ti misma. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras se asentaran en mi corazón. Francisca se levantó y comenzó a lavar las tazas, dándome tiempo para procesar. ¿Sabes qué vamos a hacer?, dijo de repente, volteándose hacia mí con una sonrisa traviesa. Vamos a salir. Vamos a arreglarnos bonitas y vamos a ese restaurante donde ibas a llevar a tus hijos. Pero vamos a ir nosotras dos, a celebrar que somos mujeres fuertes que no necesitamos la validación de nadie para disfrutar la vida. La idea me sorprendió. Francisca, no sé si. Nada de peros. Te vas a poner ese vestido color vino que compraste, te vas a arreglar el cabello, y vamos a cenar como las reinas que somos. Su entusiasmo era contagioso. Y si alguien pregunta, le vamos a decir que estamos celebrando tu libertad. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza moviéndose en mi pecho. Tal vez Francisca tenía razón. Tal vez era hora de empezar a vivir para mí misma. Esa noche, mientras me peinaba frente al espejo para ir a cenar con Francisca, algo cambió dentro de mí. No fue una transformación dramática, sino más bien como encender una vela en la oscuridad. Una pequeña llama de dignidad que había estado dormida por años comenzó a parpadear. Me puse el vestido color vino. Me maquillé por primera vez en meses. Me rocié el perfume que guardaba para ocasiones especiales. Cuando me vi en el espejo, reconocí a una mujer que había olvidado que existía. Gloria Palmas. No la madre de Jorge y Juana. Solo Gloria. El restaurante Las Flores era más elegante de lo que recordaba. Francisca y yo nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Ella había insistido en que pidiéramos el menú completo, el mismo que había reservado para mis hijos. «Estás radiante», me dijo Francisca mientras brindábamos con vino tinto. «¿Sabes cuánto tiempo tenía sin verte sonreír de verdad?» Tenía razón. No recordaba la última vez que había sonreído sin forzar el gesto. Durante los últimos años, mis sonrisas habían sido máscaras para ocultar la tristeza, disculpas silenciosas por existir, intentos desesperados de no ser una molestia. «Francisca», le dije mientras cortaba mi salmón, «quiero contarte algo que nunca le he dicho a nadie». Ella me escuchó con esa atención completa que solo dan las verdaderas amigas. Hace 6 meses, después de que Jorge no vino a visitarme en 3 semanas, escribí una carta. Mi voz temblaba un poco. Una carta donde les pedía perdón por ser una carga, donde les agradecía todo lo que habían hecho por mí, y donde les decía que entendía si ya no querían verme. Francisca dejó de masticar. Gloria. Nunca la envié, pero la escribí. Y esa noche lloré tanto que pensé que no iba a amanecer. Las palabras salían como una confesión largamente guardada. Me sentía tan pequeña, tan insignificante, tan invisible. ¡Ay, mi querida Gloria! Francisca extendió su mano para tocar la mía. ¿Por qué nunca me dijiste que te sentías así? Porque tenía vergüenza. Vergüenza de admitir que mis propios hijos ya no me querían. Vergüenza de reconocer que había fallado como madre. Me limpié una lágrima que se escapó.
Pensaba que si hablaba de ello, se haría más real. Durante el postre, Francisca me contó historias de su juventud. De cuando había trabajado como secretaria en una oficina gobierno, de cuando había viajado sola a Guadalajara para visitar a una prima, de cuando había aprendido a manejar a los 50 años porque quería sentirse independiente. ¿Sabes qué es lo que más extraño de esa época?, me preguntó. La sensación de que mi vida me pertenecía, de que mis decisiones importaban, de que yo importaba. Sus palabras resonaron en mí como campanas. ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido que mi vida me pertenecía? Cuando había dejado de tomar decisiones para mí y había empezado a vivir únicamente en función de lo que mis hijos necesitaban o querían. Cuando regresamos a casa, Francisca me acompañó hasta mi puerta. Gloria, quiero que hagas algo por mí, me dijo. Quiero que escribas en un papel 3 cosas que quieres hacer solo para ti. No para tus hijos, no para complacer a nadie más. Solo para ti. Esa noche, me senté en mi mesa de la cocina con una hoja en blanco. Fue más difícil de lo que pensé. Había pasado tanto tiempo viviendo para otros que había olvidado qué era lo que yo quería. Finalmente escribí. Quiero aprender a pintar acuarelas. Quiero visitar el pueblo donde nací y que no he visto en 30 años. Quiero sentirme orgullosa de ser quien soy. Al día siguiente, mi teléfono sonó. Era Jorge. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que tal vez había recapacitado, que tal vez se había dado cuenta del daño que me había hecho. Mamá, ¿ya cancelaste lo del restaurante? Porque algunos familiares están preguntando y no sabemos qué decirles. Su pregunta me atravesó como una bofetada. Ni una disculpa, ni un ¿cómo estás? Solo preocupación por lo que iban a decir los demás cuando se enteraran de que habían excluido a su madre. Sí, Jorge. Ya cancelé todo. Mi voz sonó extrañamente calmada. Ah, ok. Es que tía Raquel preguntó y... Jorge, lo interrumpí. Por primera vez en años, lo interrumpí. ¿Te has preguntado cómo me siento yo? Hubo un silencio del otro lado de la línea. Mamá, no empecemos con dramas. No es drama, hijo. Es una pregunta simple. ¿Te has preguntado cómo se siente una madre cuando sus hijos le dicen que no la quieren en su mesa? Mamá, tú sabes que no es personal. ¿Cómo puede no ser personal, Jorge? Soy tu madre. Todo lo que tiene que ver conmigo es personal para ti, o debería serlo. Otro silencio. Más largo esta vez. Mira, mamá, mejor hablamos después. Estoy en el trabajo. Claro. Siempre estás ocupado cuando se trata de hablar de nosotros. Las palabras salieron solas, cargadas de años de frustraciones guardadas. No seas dramática, mamá. No soy dramática, Jorge. Soy una mujer que está cansada de ser invisible para sus hijos. Colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a uno de mis hijos. Y en lugar de sentirme culpable, sentí algo parecido al alivio. El teléfono volvió a sonar 5 minutos después. Era Juana. Mamá, Jorge me dijo que le colgaste. ¿Qué te pasa? Lo que me pasa, Juana, es que estoy empezando a recordar quién soy. No entiendo. Soy Gloria Palmas. Tengo 72 años. Trabajé durante 40 años para darles todo lo que necesitaban. Los cuidé cuando estaban enfermos. Los consolé cuando lloraban. Les di mi vida completa. Mi voz se fue haciendo más firme. Y merezco respeto. Mamá, nadie dijo que no te respetamos. Los hechos hablan más fuerte que las palabras, mija. Esa conversación marcó el inicio de algo nuevo. Era como si una mujer diferente hubiera despertado dentro de mí. Una mujer que no iba a disculparse por existir. Una mujer que no iba a mendigar amor de sus propios hijos. Una mujer que estaba lista para recuperar su vida. Los días siguientes fueron extraños. Por primera vez en años, mi teléfono no sonaba constantemente. Jorge y Juana habían dejado de llamarme después de nuestras conversaciones tensas. Pero en lugar de angustiarme como habría pasado antes, sentí una calma inquietante. El silencio de mi casa ya no se sentía como abandono. Se sentía como paz. Francisca venía a visitarme todas las tardes. Tomábamos café y hablábamos de todo menos de mis hijos. Me contaba de sus plantas, de los libros que leía, de los programas de televisión que le gustaban. Conversaciones simples que me recordaron que existía un mundo más allá del drama familiar. Un miércoles por la mañana, salí a caminar por el barrio.
Hacía meses que no lo hacía sin un propósito específico. Simplemente caminé, observando las casas, los jardines, la gente que salía a trabajar. En la esquina estaba la papelería de don Miguel, un hombre mayor que siempre me saludaba con una sonrisa genuine. Doña Gloria, qué gusto verla. Se ve muy bien, me dijo mientras organizaba los periódicos del día. Gracias, don Miguel. Sabe, estoy buscando clases de pintura. No sabrá dónde dan. Sus ojos se iluminaron. Claro, mi sobrina Claudia da clases en el Centro Cultural. Es muy buena maestra. Puedo darle su teléfono si gusta. Salí de la papelería con el número de teléfono y una sensación extraña en el pecho. Hacía tanto tiempo que no hacía algo solo porque quería hacerlo. Todo en mi vida había estado dictado por las necesidades de otros durante décadas. Esa tarde llamé a Claudia Linares. Su voz era joven y entusiasta. ¡Qué maravilloso, señora Gloria! Justamente empezamos un grupo nuevo la próxima semana. Nunca ha pintado antes. No, pero siempre quise aprender, confesé, sintiendo una emoción que había olvidado que existía. Perfecto. Empezamos con lo básico, colores, pinceles, técnicas simples. Va a ver qué relajante es. El sábado por la mañana me dirigí al Centro Cultural con una libreta nueva y lápices que había comprado el día anterior. Era un edificio pequeño pero acogedor, con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. Claudia era una mujer de unos 35 años, con las manos manchadas de pintura y una sonrisa que tranquilizaba. Señora Gloria, qué puntual. Me gusta eso en mis estudiantes. El grupo era pequeño, 2 señoras de mi edad, un hombre jubilado y una joven que estudiaba arte. Todos estábamos ahí por la misma razón. Queríamos crear algo con nuestras propias manos. La primera clase fue reveladora. Claudia nos enseñó a mezclar colores en la paleta. Azul y amarillo para hacer verde. Rojo y amarillo para hacer naranja. Cosas simples que me llenaron de una alegría inexplicable. Cada color nuevo que creaba se sentía como un pequeño milagro. No se preocupen por hacer algo perfecto, nos decía Claudia mientras caminaba entre nuestras mesas. El arte es expresión, no competencia. Dejen que sus manos hablen. Pinté una casa pequeña con un jardín. Nada extraordinario, pero era mía. Completamente mía. Nadie me había dicho qué pintar, cómo pintarlo, o para quién pintarlo. Por primera vez en décadas, había creado algo que no tenía que ver con complacer a nadie más. Cuando llegué a casa con mi pequeña pintura, la puse en el refrigerador como había hecho con los dibujos de mis hijos cuando eran pequeños. Me reí de mí misma, pero no la quité. Había algo simbólico en ese gesto. El lunes recibí una llamada inesperada. Era mi nieta Claudia, la hija de Juana. Tenía 22 años y era la única de la familia que aún me hablaba con cariño genuine. Abuela, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar contigo. Claro, mi amor. Cuando quieras. Claudia llegó esa tarde con los ojos hinchados de llorar. Se sentó en mi sofá y me miró con esa tristeza que tienen los jóvenes cuando se dan cuenta de que los adultos pueden ser crueles. Abuela, me enteré de lo del restaurante. De lo que te dijeron mis papás y mi tío Jorge. Su voz temblaba. No puedo creer que hayan hecho eso. Le serví agua y me senté a su lado. ¿Cómo te enteraste? Porque mi mamá le estaba contando a mi papá. Estaba riéndose, abuela. Se reía de cómo habían logrado librarse de ti para la cena. Las lágrimas volvieron a sus ojos. No entiendo cómo puede ser tan cruel. Sentí una punzada en el pecho, pero ya no el dolor devastador de antes. Era más bien la confirmación de algo que ya sabía. Juana no solo me había rechazado, había encontrado divertido hacerlo. Mi amor, los adultos a veces hacemos cosas que no tienen explicación, le dije, acariciando su cabello. Pero es que no es justo, abuela. Tú siempre has estado ahí para todos nosotros. Cuando yo era niña y mis papás trabajaban, tú me cuidabas. Cuando tuve mi primera desilusión amorosa, tú me consolaste. Cuando necesité dinero para la universidad, tú me ayudaste sin preguntarme para qué era. Sus palabras me recordaron que no todo estaba perdido. Que había sembrado amor en lugares donde aún podía florecer. ¿Sabes qué me duele más, abuela? Que me dijeron que no te dijera nada. Que las cosas de adultos no me incumbían. Como si tu dolor no me importara. ¿Y por qué me lo estás diciendo entonces? Claudia se enderezó, secándose las lágrimas.
Porque decidí que ya no voy a ser cómplice de esto. Porque eres mi abuela y te amo. Y porque alguien en esta familia tiene que tener dignidad. Sus palabras me llenaron de orgullo. Mi nieta había elegido hacer lo correcto a pesar de la presión familiar. Había elegido el amor por encima de la lealtad ciega. Abuela, quiero que sepas algo. Sin importar lo que pase, yo siempre voy a estar contigo. Y cuando yo tenga mi propia familia, tú vas a ser parte importante de ella. La abracé fuerte, sintiendo que no todo mi amor había sido en vano. Que al menos una persona en mi familia entendía el valor de lo que yo había dado durante todos esos años. Esa noche, después de que Claudia se fue, me senté a escribir en mi diario. Algo que no había hecho en años. Escribí sobre mi clase de pintura, sobre mi conversación con mi nieta, sobre la nueva mujer que estaba descubriendo dentro de mí. Hoy aprendí que merezco amor incondicional tanto como lo he dado, escribí. Y que si no lo recibo de donde esperaba, tengo el derecho de buscarlo en otros lugares. Era el comienzo de una nueva Gloria. Una que no mendigaría migajas de cariño. Una que sabía su propio valor. El viernes por la mañana tomé una decisión que cambiaría todo. Me desperté con una claridad que no había sentido en años. Era hora de actuar, no solo de reflexionar. Era hora de demostrarles a mis hijos las consecuencias reales de sus acciones. Me vestí con cuidado, me peiné bien y salí de casa con un propósito firme. Mi primera parada fue el banco. Había llegado el momento de cancelar las transferencias automáticas que hacía a las cuentas de Jorge y Juana cada mes. 500 pesos a cada uno que habían comenzado como ayuda temporal y se habían convertido en algo que daban por sentado. ¿Está segura de cancelar estas transferencias, señora Palmas?, me preguntó la ejecutiva del banco, una mujer joven de mirada amable. Completamente segura, respondí sin vacilar. Y también quiero cerrar la cuenta de ahorros conjunta que tengo con mi hijo Jorge. Era una cuenta que habíamos abierto años atrás para emergencias familiares. Jorge tenía acceso total y había retirado dinero varias veces sin consultarme. La última vez había sido 3,000 pesos para algo urgente que nunca me explicó qué era. Mi segunda parada fue la casa de Jorge. Sabía que estaba en el trabajo, pero Carmen estaría ahí. Toqué el timbre con firmeza. Cuando abrió la puerta, su expresión de sorpresa me confirmó que no esperaba mi visita. Gloria, ¿qué haces aquí? Su tono no era precisamente welcoming. Vengo a recoger algunas cosas que me pertenecen, dije con calma, entrando sin esperar invitación. En la sala estaban varias cosas mías que había prestado o regalado a lo largo de los años. El juego de vajilla de porcelana que había sido de mi madre. Los cuadros que había bordado. La mecedora antigua donde había amamantado a Jorge y que ahora usaban como decoración. ¿De qué hablas, Gloria? Esas cosas las regalaste. Las presté, la corregí. Y ahora las necesito de vuelta. Carmen me miró como si hubiera perdido la razón. No puedes llevarte esas cosas. Jorge se va a enojar. Jorge ya está enojado conmigo. Al menos ahora va a tener una razón real. Comencé a recoger los platos de porcelana, envolviendo cada uno cuidadosamente en los trapos que había llevado para eso. Esto es ridículo. ¿Todo por lo del restaurante? Era solo una cena. Me detuve y la miré fijamente. Carmen, tú tienes madre. Sí, pero... ¿La invitarías a tu mesa si ella hubiera pagado toda la comida? Carmen se quedó callada. En sus ojos vi por primera vez algo parecido a la comprensión. No se trata solo del restaurante, continué mientras seguía empacando mis cosas. Se trata de años de ser tratada como una molestia por mis propios hijos. Y yo ya me cansé. Cuando terminé, tenía 3 cajas llenas. Llamé a un taxi para que me ayudara a llevarlas. Carmen no dijo una palabra más, pero noté que me miraba con una expresión diferente. Como si por primera vez me viera como una persona con sentimientos, no solo como la suegra problemática. Mi siguiente parada fue la casa de Juana. Esta vez sí estaba en casa. Cuando me vio llegar con las cajas del taxi, su cara se transformó. ¿Qué es todo esto, mamá? Vengo por mis cosas. La máquina de coser que te presté, las ollas de mi abuela, los manteles que bordé. Mamá, te estás comportando como una niña caprichosa. Sus palabras me dolieron, pero no me detuvieron. Una niña caprichosa no habría criado 2 hijos exitosos. Una niña caprichosa no habría trabajado 40 años para darles todo lo que necesitaban. Una niña caprichosa no habría puesto su vida en pausa para que ustedes pudieran tener la suya.
Juana me siguió por la casa mientras yo recogía mis pertenencias. ¿Y ahora qué? Vas a castigarnos por el resto de tu vida. No los estoy castigando, Juana. Me estoy liberando. Doblé cuidadosamente un mantel que había bordado durante meses cuando ella era adolescente. Me estoy dando cuenta de que he pasado tanto tiempo siendo su madre que olvidé ser Gloria. Eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería yo? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por mis sueños, mis miedos, mis esperanzas? La miré directamente. No como tu madre que tiene que estar disponible para ti, sino como Gloria, la mujer. Juana se quedó callada. Por primera vez en años, no tenía una respuesta rápida. Esa noche, mi teléfono no paró de sonar. Jorge llamaba cada 10 minutos, cada vez más enojado. Dejé que todas las llamadas fueran a buzón de voz. Después escuché los mensajes. Mamá, ¿qué te pasa? Carmen me dijo que te llevaste cosas de mi casa. Eso está mal. Mamá, devuelve lo que te llevaste. Esas cosas llevaban años en mi casa. Ya basta de berrinches, mamá. Llámame. Si no me llamas, voy a ir a tu casa. El último mensaje era diferente. Su voz sonaba menos segura. Mamá, ¿estás bien? Solo quiero saber que estás bien. También Juana había llamado varias veces. Sus mensajes siguieron el mismo patrón: enojo, exigencias, y finalmente algo parecido a preocupación. No les devolví las llamadas. El sábado por la mañana, Jorge apareció en mi puerta. No había tocado el timbre, había usado la llave que le había dado años atrás para emergencias. Lo encontré parado en mi sala cuando salí de la cocina. ¿Qué haces en mi casa sin tocar?, le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Mamá, ya basta. Devuelve las cosas que te llevaste y hablemos como adultos. Los adultos piden permiso antes de entrar a casa ajena. Los adultos no excluyen a sus madres de cenas familiares. Los adultos no se ríen de los sentimientos de otras personas. Jorge frunció el ceño. ¿De qué hablas? Sé que Juana se rió cuando le contó a su esposo sobre lo del restaurante. Sé que encontró divertido haberme lastimado. Su cara cambió. Por primera vez vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Mamá. Dame la llave, Jorge. ¿Qué? La llave de mi casa. Dámela. Mamá, no seas ridícula. No soy ridícula. Soy una mujer que está recuperando el control de su vida. Extendí mi mano. La llave. Jorge me miró como si no me reconociera. Y tal vez era cierto. Tal vez la Gloria que había sido su madre durante 45 años había empezado a transformarse en alguien diferente. Alguien que ya no permitiría ser pisoteada, ni siquiera por sus propios hijos. Lentamente, sacó la llave de su llavero y la puso en mi palma. Ahora vete, Jorge. Y la próxima vez que quieras hablar conmigo, llama primero. Como haría cualquier adulto educado. Cuando cerré la puerta detrás de él, sentí algo que no había experimentado en años: el poder de decidir quién podía entrar en mi espacio y en mi vida. Los siguientes días pasaron en un silencio que ya no me asustaba. Jorge y Juana no volvieron a llamar después del episodio de la llave. Era como si finalmente hubieran entendido que algo había cambiado definitivamente en mí. O tal vez estaban esperando que yo volviera a ser la madre complaciente de siempre. Pero esa mujer ya no existía. El martes por la tarde estaba pintando en mi mesa de la cocina cuando alguien tocó la puerta. A través de la mirilla vi a una mujer que no reconocía. Era elegante, de unos 50 años, con el cabello perfectamente arreglado y un semblante serio. «Señora Gloria Palmas», me preguntó cuando abrí. «Sí, soy yo. Soy la licenciada Patricia Huerta. Su hijo Jorge me pidió que viniera a hablar con usted». Mi corazón se aceleró. ¿Una abogada? ¿Para qué necesitaba Jorge una abogada para hablar conmigo? ¿De qué se trata esto?, pregunté sin invitarla a pasar. Señora, su hijo está preocupado por su comportamiento reciente. Me pidió que viniera a explicarle las implicaciones legales de llevarse objetos de las casas de sus hijos. La miré fijamente, procesando lo que acababa de escuchar. Jorge había enviado una abogada a intimidarme. Mi propio hijo estaba tratando de asustarme legalmente por haber recuperado mis propias pertenencias. Licenciada, le dije con una calma que me sorprendió, ¿usted tiene hijos? Sí, señora, pero eso no es relevante. Es completamente relevante.
¿Alguna vez ha excluido a su madre de una reunión familiar después de que ella pagara todos los gastos? La licenciada parpadeó, claramente incómoda. Señora Palmas, no estoy aquí para discutir dinámicas familiares. Solo vengo a informarle que mi hijo me va a demandar por recuperar las cosas que yo compré, bordé y heredé de mi propia madre. La interrumpí. Eso es lo que me viene a decir. Bueno, no exactamente demandar, pero... Licenciada, con todo respeto, creo que mi hijo la está usando para intentar asustarme. Y creo que usted se está prestando a un juego muy feo. Abrí la puerta más amplia. ¿Le gustaría pasar a ver las evidencias de mi supuesto crimen? La llevé a la sala donde tenía todas mis pertenencias recuperadas. Le mostré la vajilla de porcelana que tenía grabado el nombre de mi madre, los manteles con mis iniciales bordadas, los cuadros que claramente estaban firmados por mí. ¿Ve usted algún robo aquí, licenciada? ¿O ve a una madre que recuperó sus propias pertenencias después de ser humillada por sus hijos? La licenciada Patricia se veía cada vez más incómoda. Señora Palmas, tal vez este sea un malentendido. No es un malentendido. Es un hijo que cree que puede intimidar a su madre porque durante años permití que me tratara como le diera la gana. Mi voz se hizo más firme. Pero esos días terminaron. Cuando la licenciada se fue, me quedé en mi sala rodeada de mis pertenencias recuperadas. Cada objeto me contaba una historia de amor dado sin condiciones, de trabajo hecho con cariño, de una vida dedicada a otros que nunca valoraron el sacrificio. Esa noche, Claudia, mi nieta, vino a visitarme. Tenía una expresión preocupada. Abuela, mi papá está furioso. Dice que mandaste a la abogada de vuelta y que le dijiste que no te ibas a dejar intimidar. Así es, mi amor. También dice que estás actuando de manera irracional y que tal vez necesitas ayuda médica. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Jorge estaba tratando de hacerme ver como una vieja loca para justificar su comportamiento. Claudia, ¿tú crees que estoy loca? Mi nieta me miró con esos ojos sinceros que había heredado de mí. Abuela, creo que eres la primera persona cuerda en esta familia en mucho tiempo. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. ¿Sabes qué voy a hacer, mi amor? Voy a demostrarles que no solo no estoy loca, sino que soy más capaz de lo que jamás imaginaron. Al día siguiente llamé a una agencia de bienes raíces. Mi casa era demasiado grande para mí sola y tenía un valor considerable. Era hora de hacer un cambio radical. ¿Está segura de vender, señora Palmas?, me preguntó el agente inmobiliario. Es una casa hermosa en una zona muy buena. Completamente segura. Quiero algo más pequeño, más manejable. Un apartamento bonito donde pueda empezar de nuevo. También hice cita con mi banco para cambiar mi testamento. Durante años había planeado dejarles todo a Jorge y Juana. Pero una madre que era tratada como estorbo no tenía obligación de dejar herencia a hijos ingratos. El viernes por la noche, Jorge y Juana aparecieron juntos en mi puerta. Se veían serios, unidos en su misión de hacerme entrar en razón. Mamá, tenemos que hablar, dijo Juana. ¿Ahora quieren hablar? Después de mandar abogadas a mi casa. Eso fue un malentendido, murmuró Jorge, sin mirarme a los ojos. No fue un malentendido. Fue un intento de intimidación que le salió mal. Entraron a mi sala y se sentaron como visitantes incómodos en su antigua casa familiar. Mamá, sabemos que estás molesta por lo del restaurante, comenzó Juana, pero esto ya se está saliendo de control. Se está saliendo de control que recupere mi dignidad. Se está saliendo de control que actúes como si fuéramos tus enemigos, replicó Jorge. Los miré a ambos, estos adultos que una vez habían sido mis bebés, mis niños pequeños que corrían a mis brazos cuando tenían miedo. Ahora me miraban como si fuera una extraña problemática. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo?, les pregunté. Yo los amé sin condiciones durante 45 años. Ustedes me toleran con condiciones cuando les conviene. Eso no es cierto, protestó Juana. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algo sin que yo tuviera que pagarlo? ¿Cuándo fue la última vez que se preocuparon por mi felicidad y no solo por lo que podía hacer por ustedes? Se quedaron callados porque sabían que tenía razón. Mamá, dijo Jorge finalmente, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué necesitas para que las cosas vuelvan a ser como antes? Las cosas nunca van a volver a ser como antes, respondí con una certeza que me sorprendió. Porque yo ya no soy la misma mujer que era antes. ¿Y ahora qué va a pasar?
preguntó Juana con voz pequeña. Ahora voy a vivir mi vida. Voy a hacer las cosas que siempre quise hacer. Voy a ser feliz con o sin ustedes. Era la primera vez en décadas que ponía mi felicidad por encima de la de ellos. Y se sentía como liberación. 6 meses después, mi vida era completamente diferente. Me mudé a un apartamento pequeño pero luminoso en el centro de la ciudad, cerca del parque donde ahora caminaba todas las mañanas. Había vendido la casa familiar por un precio excelente, algo que sorprendió a Jorge y Juana, quienes esperaban heredarla algún día. Mi clase de pintura se había convertido en el centro de mi semana. Claudia Linares se había vuelto más que mi maestra, era mi amiga. Mis acuarelas mejoraban cada día, y había algo profundamente sanador en crear belleza con mis propias manos después de tantos años de solo servir a otros. Señora Gloria, sus paisajes están quedando preciosos, me decía Claudia mientras observaba mi última pintura, un atardecer dorado sobre montañas que había imaginado, no copiado. Tiene un talento natural. Francisca seguía siendo mi compañera de aventuras. Habíamos viajado juntas a Guadalajara, algo que ninguna de las dos había hecho sola jamás. Por primera vez en décadas me sentí como una mujer libre, no como una madre en servicio permanente. Mi nieta Claudia me visitaba cada semana. Nuestra relación se había fortalecido enormemente. Ya no era solo la abuela disponible para resolver problemas, ahora era Gloria, una mujer con intereses propios que tenía cosas interesantes que contarle. Abuela, admiro mucho lo que hiciste, me dijo durante una de sus visitas. Me enseñaste que las mujeres podemos reinventarnos a cualquier edad. Jorge y Juana habían intentado varios acercamientos durante estos meses. Primero fue la culpa. Llegaron con flores y disculpas superficiales, esperando que todo volviera a la normalidad. Cuando eso no funcionó, probaron con el chantaje emocional. Los nietos preguntan por ti, mamá. Cuando tampoco funcionó, vinieron con promesas de cambio que sonaban huecas. La última vez que nos vimos fue hace un mes. Habían pedido reunirse conmigo en un café neutral. Los vi llegar nerviosos, como si fueran a una entrevista de trabajo. Mamá, queremos intentar arreglar esto, dijo Jorge. ¿Arreglar qué exactamente?, pregunté. Nuestra relación. La familia, respondió Juana. ¿Y qué están dispuestos a dar a cambio? Se miraron entre ellos, confundidos. Claramente esperaban que fuera yo quien pusiera las condiciones para reconciliarnos, como siempre había hecho antes. No sé qué quieres que digamos, murmuró Jorge. Quiero que me digan por qué quieren una relación conmigo ahora. No por culpa, no por obligación, no porque los nietos pregunten. Quiero saber qué valor genuino ven en tenerme en sus vidas. El silencio se extendió incómodamente. No podían responder porque durante años me habían visto solo como un recurso, no como una persona que pudiera enriquecer sus vidas. También quiero saber qué están dispuestos a cambiar en ustedes, continué. Porque yo ya cambié. Ya no soy la madre que dice sí a todo, que está disponible las 24 horas, que sacrifica su felicidad por la de ustedes. Pero esa es la manera en que siempre funcionamos como familia, protestó Juana. Exactamente. Y por eso esta familia no funcionaba. Era una familia donde una persona daba todo y las otras solo recibían. Esa conversación terminó sin resolución. Ellos esperaban que yo cediera, como siempre. Yo esperaba que entendieran que las relaciones requieren reciprocidad. Ninguna de las dos cosas pasó. Pero estoy en paz con eso. He aprendido que el amor no se mendiga, que el respeto no se suplica, que la dignidad no se negocia. Ahora, a los 73 años, tengo una vida que me pertenece. Me levanto cuando quiero, como lo que me gusta, veo las películas que me interesan. Tengo amigas reales, no solo conocidas que me toleran por compromiso. Tengo actividades que me emocionan, no solo obligaciones que cumplir. ¿Echo de menos a mis hijos? Por supuesto. Pero echo de menos a los niños que fueron, no a los adultos en que se convirtieron. Echo de menos la relación que tuvimos, no la relación tóxica en que se había transformado. Mi nieta Claudia me preguntó la semana pasada si me arrepentía de haber tomado esta decisión tan drástica. ¿Te arrepientes de haber dejado un trabajo donde te trataban mal para buscar algo mejor?, le respondí. Eso es lo que hice. Dejé una relación donde me maltrataban para buscar una vida donde me respetaran. Empezando por respetarme yo misma. Anoche terminé una pintura que había estado trabajando durante semanas. Es un autorretrato, algo que nunca pensé que podría hacer. Pero ahí estoy yo, Gloria Palmas, con arrugas que hablan de experiencia,
ojos que han llorado pero que ahora brillan con propósito, y una sonrisa que ya no necesita permiso de nadie para existir. Al final, esta historia no es sobre hijos ingratos o madres abandonadas. Es sobre una mujer que decidió que merecía amor incondicional tanto como lo había dado. Es sobre aprender que nunca es demasiado tarde para valorarse a sí misma. Porque al final, no es la pensión ni la casa ni los hijos lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez, de reinventarte cuando es necesario, y de elegir la dignidad por encima de la comodidad. Soy Gloria Palmas. Tengo 73 años. Y finalmente, después de décadas de vivir para otros, estoy viviendo para mí. Y es la vida más hermosa que he tenido jamás. Han pasado 12 meses desde que tomé la decisión más importante de mi vida. Mientras escribo estas líneas, sentada en el pequeño balcón de mi apartamento con vista al parque, puedo decir con certeza que nunca había sido tan feliz. El sol de la tarde ilumina mis plantas, esas que cuido yo misma sin que nadie me diga cómo hacerlo, y mi última pintura se seca en el caballete que Francisca me regaló para mi cumpleaños número 74. Sí, cumplí 74 años. Y por primera vez en décadas, fue una celebración genuina. Francisca organizó una pequeña fiesta en mi apartamento. Vinieron mis compañeras de la clase de pintura, don Miguel de la papelería, Claudia mi maestra, y por supuesto, mi nieta Claudia. Nadie vino por obligación. Todos estaban ahí porque genuinamente querían estar. Mi nieta me trajo un regalo que me hizo llorar de felicidad, un álbum de fotos con todos los momentos que habíamos compartido este año. Nuestros paseos por el parque, nuestras tardes de pintura juntas, nuestros viajes a pueblos cercanos. Para que veas, abuela, todo lo que has vivido desde que decidiste ser libre, me dijo. Jorge y Juana no vinieron a mi cumpleaños. Tampoco los esperaba. Hace 3 meses dejaron de intentar contactarme después de que rechacé su última invitación a una cena familiar donde querían arreglar las cosas. Querían que regresara al papel de abuela complaciente para las fiestas navideñas. Cuando les dije que solo iría si me trataban como invitada de honor, no como la empleada doméstica gratuita, dejaron de insistir. He aprendido que algunas personas solo valoran lo que pierden cuando ya es demasiado tarde. Jorge y Juana perdieron a una madre que los amaba incondicionalmente. Ahora, si quieren una relación conmigo, tiene que ser en términos de igualdad y respeto mutuo. Y aparentemente, eso es más de lo que están dispuestos a dar. Pero la vida me ha compensado de maneras que nunca imaginé. El mes pasado conocí a Salvador Nevares en la biblioteca. Es un viudo de 75 años que también toma clases, pero de literatura. Nos hicimos amigos tomando café después de nuestras respectivas clases. Es la primera vez en años que tengo una amistad masculina que no gira alrededor de mis hijos o responsabilidades familiares. Salvador me escucha cuando hablo de mis pinturas. Me cuenta de los libros que lee. Conversamos sobre viajes que queremos hacer, películas que nos gustan, memorias de juventud. Es refrescante hablar con alguien que me ve como Gloria, no como la mamá de Jorge y Juana. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?, me dijo Salvador la semana pasada mientras caminábamos por el parque. Que a los 73 años tuviste el valor de empezar de nuevo. Eso requiere una fuerza que muy pocas personas tienen. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre este año de transformación. No fue fácil. Hubo noches donde dudé de mi decisión, donde la soledad me pesaba, donde extrañaba la familiaridad de mi antigua vida, aunque fuera dolorosa. Pero cada vez que me sentía débil, recordaba el mensaje cruel de mis hijos: no queremos que vengas. Y encontraba nuevamente mi fuerza. Mi clase de pintura se convirtió en algo más que un pasatiempo. Claudia, mi maestra, me propuso participar en una exposición colectiva de arte local. Mis acuarelas de paisajes y flores estarán colgadas en una galería real, junto a las obras de otros artistas. Tus pinturas transmiten una serenidad muy especial, señora Gloria, me dijo el curador. Se nota que fueron hechas por alguien que ha encontrado la paz. Tiene razón. Mis pinturas reflejan la tranquilidad que he encontrado en esta nueva vida. Ya no hay urgencia, no hay prisa por complacer a nadie más que a mí misma. Cada pincelada es deliberada, cada color elegido con cuidado, cada composición pensada para traerme alegría. Francisca sigue siendo mi compañera de aventuras. Hace 2 meses fuimos juntas a Puebla, un viaje que habíamos planeado durante meses. Recorrimos museos, comimos en restaurantes locales, compramos artesanías. Me sentí como una turista en mi propio país, descubriendo lugares que nunca había tenido tiempo de visitar cuando toda mi energía estaba enfocada en ser madre. Mira nada más, me dijo Francisca mientras admirábamos la arquitectura colonial de una iglesia antigua.
Dos mujeres mayores conquistando el mundo. ¿Quién nos hubiera dicho hace un año que estaríamos aquí, libres como pájaros? Y tiene razón. Somos libres. Libres de expectativas ajenas, libres de obligaciones impuestas, libres de vivir nuestras vidas según nuestros propios términos. Mi apartamento se ha convertido en mi santuario. Cada rincón refleja mis gustos, no los de otros. Las paredes están decoradas con mis propias pinturas y algunas que he comprado a otros artistas locales. Tengo plantas en cada ventana. Mi pequeña cocina huele siempre a café fresco y a las galletas que hornea cuando tengo ganas, no cuando alguien más las necesita. El cambio más profundo ha sido interno. Me miro al espejo y veo a una mujer completa, no a una madre incompleta. Veo a alguien que merece amor y respeto, no a alguien que tiene que ganárselos a través del sacrificio constante. Veo a Gloria Palmas, artista aficionada, amiga leal, mujer independiente. ¿Perdono a Jorge y Juana? Es una pregunta compleja. No les guardo rencor porque el rencor es una carga que solo me lastima a mí. Pero tampoco estoy dispuesta a olvidar las lecciones que me enseñaron sobre mi propio valor. Ellos me mostraron, sin quererlo, que merecía mucho más de lo que estaba recibiendo. Si algún día deciden acercarse con humildad genuina, con ganas reales de construir una relación basada en el respeto mutuo, estaré abierta a escuchar. Pero ya no voy a perseguir su amor. Ya no voy a mendigar un lugar en sus vidas. Mi nieta Claudia me dijo algo hermoso la semana pasada. Abuela, me enseñaste que el amor propio no es egoísmo. Es responsabilidad. Tiene razón. Durante años pensé que sacrificarme completamente era amor. Ahora entiendo que cuidar mi propia felicidad también es una forma de amor, hacia mí misma y hacia quienes realmente me valoran. Mientras el sol se pone y la ciudad se prepara para la noche, me siento agradecida. Agradecida por el dolor que me obligó a cambiar. Agradecida por la fuerza que encontré cuando pensé que no tenía ninguna. Agradecida por las personas nuevas que han llenado mi vida de alegría genuina. Esta es la historia de una mujer que aprendió a los 72 años que nunca es demasiado tarde para vivir con dignidad. Que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad propia por encima de la comodidad ajena.